Y pues el día de hoy quiero compartirles el tema de superando tiempos difíciles con toda la amplitud que tiene este concepto en la población con la que nosotros trabajamos, que son personas migrantes o con experiencia de migración, ya sea hijos, hermanos, cónyuges de migrantes o mexicanos que se encuentran en el exterior o personas de otras nacionalidades que cruzan por el país. Dentro de todas las experiencias migratorias siempre hay la posibilidad de enfocarnos en diferentes grupos de edad y sé que este evento centra su atención en la población adolescente y en los jóvenes, así es que vamos a tratar de ir vinculando lo que revisemos durante esta mañana en este grupo poblacional. Voy a empezar a compartirles una presentación. Bueno, como les decía, yo trabajo en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y desde el 2008 hemos venido haciendo trabajos de intervención, acción en comunidades migrantes. Empezamos trabajando con los que se quedan y la vida nos llevó a cruzar la frontera y también a trabajar con quienes migraron y que no tenían posibilidades de regresar, personas indocumentadas, pero también con un grupo significativo de mexicanos que tienen doble nacionalidad o que tienen documentos que les permiten ir y venir, que es parte de un movimiento nutricio que tiene nuestro país de ida y vuelta. Voy a entonces en esta presentación clarificar que cuando hablamos de migración es tan amplio el concepto que se nos olvidan todos los grupos que caben en ella. Aquí, por ejemplo, simplemente les voy a ejemplificar 4 tipos de experiencia migratoria. Los que son familiares de migrantes, los que se quedan en México esperando, que todo el tiempo anhelan, pues, contar quizá con el apoyo económico del que se fue, o lo están esperando para ver si viene en diciembre o cuándo arregla sus papeles para que nuevamente esté en México, o que le preocupa el que no se vaya a fracturar la familia, ¿no? El que siga habiendo esa permanencia del esposo o del papá que ve por los hijos y que procura a los hijos, ¿no? Tenemos otros que son los que ya se fueron y que desde allá ven con tristeza, con preocupación, cómo está la seguridad en México, si va mejorando o no la salud, si va mejorando o no los servicios educativos, si las calles se pavimentan, si hay o no hay trabajo, y envían con sus remesas recursos para que sus familias tengan mejores condiciones de vida para justo sus hijos, sus nietos, aquellos que están en crecimiento y también para los adultos mayores. ¿Qué buscan? Pues el bienestar, ¿no? Buscan hacer de su dinero, sobre todo en general, tratan de regresar, pero cuando ya establecen sus familias en Estados Unidos o en otras partes del mundo, eso les va arraigando. Mantienen el vínculo con su comunidad a través de las remesas, a través del contacto telefónico y ahora por videoconferencia, pero a algunos otros se les van muriendo los familiares con quienes estaban más conectados y entonces se van desarraigando de sus lugares de origen. Tenemos otros más que son los que ya se quedaron a radicar en Estados Unidos o en otros países del mundo, que tienen hijos, que tienen nietos y que a veces logran transmitir el amor por el lugar de origen, la cultura del lugar de origen, y otras más por diferentes factores fracasan en ese intento, pero viven permanentemente deseosos de que no haya una ruptura total. Otros tantos la pierden y entonces ya nada más queda como que el entresueño del origen de vida en México. Otro grupo del que se habla menos, pero que su presencia es muy relevante, son los mexicanos que regresan después de haber vivido en Estados Unidos o en el extranjero. Regresan por voluntad propia o por situaciones de complicación de su situación laboral,
y pueden ser detenidos y pueden ser repatriados a México. En general, pues lo que quieren es intentar no perder todo lo que habían logrado de su patrimonio. Si ese regreso fue forzado y se quedó parte de la familia en el otro país, pues buscan tratar de reunificarse con ellos. Y si tienen que quedarse en México, pues lo que quieren es ser productivos, encontrar empleo, adaptarse, trabajar. Entonces, regreso al concepto migración o regreso al concepto migrante. Tantas experiencias distintas asociadas con este concepto, pero todas estas experiencias necesitan del apoyo psicológico diferente. Ahora sí que específico para cada una de estas configuraciones de la experiencia migratoria. Ahora, ¿qué viven los niños y qué viven los jóvenes? Muchos de ellos pueden vivir la ausencia de sus padres como abandono, pueden vivir el trauma de la separación familiar si migraron junto con sus padres y los separaron en un centro de detención. Pueden ser jóvenes que están en la escuela en México, nada más esperando la primera oportunidad para encontrar viaje e irse a los Estados Unidos, o pueden ser jóvenes que están siendo devueltos por repatriación a nuestro país. Entonces, en esos múltiples contextos, cabe perfecto el título de esta ponencia, que es Superando Tiempos Difíciles. Tener que dejar tu lugar de origen y tener que atravesar riesgos en el cruce de la frontera y riesgos en el país de destino, pues implica múltiples habilidades de adaptación, la necesidad de fortalecer los recursos psicológicos, el propio viaje y la propia experiencia migratoria los hace, pero también quienes se quedan a la espera están viviendo otro tipo de movimientos y de necesidades de adaptación. Ahora, en este panorama, ¿qué podemos hacer las universidades para apoyar a los migrantes y sus familias? Específicamente los programas de psicología, ¿qué pudiéramos hacer para apoyar a esta población? Les voy a compartir los resultados de una consulta que hicimos con migrantes radicados en Estados Unidos, con un grupo de ellos en Los Ángeles y otro grupo de ellos en Chicago, quienes se conjuntaron en foros de consulta estatal para tratar de retroalimentar qué se pudiera hacer en políticas públicas en el estado de Michoacán para mejorar. Aprovechamos estas reuniones y les aplicamos un cuestionario semiestructurado con 14 preguntas y también tuvimos un grupo de discusión y la experiencia de la observación participante de estar en estas comunidades. 48 personas participaron en el cuestionario cuantitativo y 12 en el grupo de discusión. Las edades están entre 23 y 80 años y entre 23 y 56 años, pero ustedes van a ver las fotografías en donde son eventos en donde la gran mayoría son adultos, pero a final de cuentas la convocatoria es familiar y hay niños y hay adolescentes presentes. Son espacios especiales, significativos, porque logran conjuntar a un grupo pues que normalmente quiere pasar desapercibido y quiere no estar tan visibilizado. ¿Qué encontramos en los participantes? Pues niveles de escolaridad en general bajos, el 11% con primaria incompleta, 29% con primaria completa, o sea que apenas de aquí sería pues un 40% a nivel primaria, un 21% con secundaria incompleta, 2% con secundaria completa y ya con nivel bachillerato y licenciatura y posgrado, pues minorías, ¿no? Básicamente primaria y secundaria. Aquí tenemos imágenes del trabajo de los foros de consulta, en donde se está revisando en temas de igualdad social, sobre todo sugerencias para el área de salud y para el área de educación. ¿Qué recomiendan a las universidades? Que los programas de estudio que ofertemos estén certificados en Estados Unidos. Si nuestra población se va a ir, qué mejor que se vaya con programas
que son reconocidos en ambos países. Eso permitiría que tengan más oportunidades de desarrollo. También el que recordemos a los jóvenes que nacieron en México y que se fueron a Estados Unidos y que viven la amenaza de ser regresados o retornados, estos famosos Dreamers. Ya no escuchamos tanto de ellos, pero el tema sigue vigente. Es qué vamos a hacer si retornan de manera masiva a los jóvenes que nacieron en México y que radican en Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer con esos jóvenes en otro sentido? Para que recuerden su lugar de origen, para que lo aprecien, para que lo quieran, para que quieran regresar a nuestras universidades. ¿Qué ocurrió? No quisieron regresar. Las universidades abrieron espacios para incorporarlos y muy pocos decidieron entrar a ellos justo para continuar sus estudios. Y ya ese como camino de atención especial a los migrantes retornados lamentablemente se cerró y aquel espacio de oportunidad que se abrió pues está suspendido en las políticas de nuestras instituciones educativas. También recomiendan, y aquí es algo muy central para el escenario de este congreso, que ayudemos en los procesos de reconocimiento mutuo, que los jóvenes que viven en México puedan conocer cómo viven a los jóvenes que son de origen mexicano en Estados Unidos y que los jóvenes que viven en Estados Unidos puedan conocer cómo viven, qué piensan, qué música escuchan los jóvenes que viven en México. Quieren que no se rompa la relación, sino que desarrollemos estrategias de vinculación de joven a joven, que se puede dar a través de un intercambio físico, pero también a través de ejercicios virtuales con mecanismos que, pues, que no sean azarosos, sino que tengan una frecuencia establecida. Aquí son otras escenas de este evento. También proponen crear programas de estudio a distancia o semipresenciales para que se puedan hacer o se puedan concluir los estudios que quedaron incompletos, ¿no? Como preparatoria, licenciatura, posgrado. Ya tenemos grandes avances, ¿no? Por ejemplo, la UNAM tiene un campus o varios campus en Estados Unidos, pero aún así para la demanda, para la cantidad de mexicanos en el exterior, el esfuerzo tendría que ser mayor. Y la otra parte que nos invitan a las universidades a que nos responsabilicemos más es a promover mejores condiciones de vida en los mexicanos que se quedaron en las comunidades de origen. Y hacia ahí, hacia ese punto, es a donde está dirigido nuestro trabajo. También la recomendación de realizar una campaña informativa para que los funcionarios de las instituciones educativas sean más flexibles y más accesibles con los trámites de los papeles al cambio de un país a otro. También reconocen que sí están interesados en que se sigan realizando investigaciones o estudios en relación a la población migrante y que se desarrollen materiales para ellos. Consideran que es fundamental, o sea, la gran preocupación de los adultos son sus hijos adolescentes y quieren que se les imparta una educación a niños y a jóvenes desde México que tenga más calidad y que sea integral, es decir, que incluya la enseñanza de las artes y el deporte y también el idioma inglés. Aquí viene la lista de los apoyos solicitados. Si ven, los que tienen frecuencia más alta tienen que ver con facilitar los trámites para que sus hijos puedan hacer estudios, o sea, cuando se regresan a México puedan incorporarse a la escuela más fácilmente. También los temas de apoyo a los niños retornados en su adaptación a la escuela, apoyo a los familiares de migrantes que se quedaron en México, preparatoria a distancia, y bueno, vamos a ir viendo subsecuentemente también el interés de que se continúe haciendo investigación, no es el principal, pero se menciona, y el desarrollo de materiales que fortalezcan a los migrantes en diferentes temas. Vamos a ver cuáles, ¿no? En el área de educación específicamente, recomiendan pues que las escuelas mejoren sus instalaciones educativas, que se ofrezcan becas de apoyo a los niños y a los jóvenes para que puedan continuar sus estudios con énfasis especial en las comunidades indígenas donde no se habla español, la promoción de actividades artísticas, deportivas, educativas, el que se puedan dar pláticas en temas de prevención de adicciones y el desarrollo de un plan de vida,
los programas educativos a distancia que ya les mencionaba, promover el interés académico en los niños y los jóvenes, sobre todo para contravenir la deserción académica que se da tanto en México como en Estados Unidos. Y un problema grave en Estados Unidos es que muchos de los chicos, aunque tienen aspiraciones a continuar sus estudios, un porcentaje demasiado bajo llega a la universidad, proporcionalmente inferior a otros grupos de minorías en Estados Unidos. Entonces, algo pasa con la población de mexicanos en Estados Unidos que no están aspirando a los estudios universitarios o que no están encontrando la manera para llegar exitosamente ahí. Y también el que los niños, niñas y jóvenes conozcan sus raíces. Este es un insumo. Otro de los insumos son las conclusiones del segundo encuentro de investigación y acción en temas migratorios, que básicamente se concentran en la importancia de apoyar a las comunidades migrantes a que conozcan sus derechos humanos y en la medida en que los conozcan, que los puedan defender. Y que tengamos también habilitados a psicólogos entrenados en temas de trauma por la separación ocasionada por la migración o por las múltiples vejaciones que se pueden vivir en el curso migratorio para la atención psicológica a migrantes y para todos los impactos psicológicos que tiene la discriminación o estas políticas en México y en Estados Unidos de vejación y de sometimiento a los migrantes. En el campo de la salud, pues lo que sería la capacitación al personal de salud de todo el país en materia de atención a población migrante y que puedan especialmente fortalecerse los equipos de psicología en este sentido. Entonces, regreso a la pregunta con la que inicié esta presentación. ¿Qué pueden hacer las universidades para apoyar a los migrantes y sus familias? Nosotros propusimos generar un recurso psicoeducativo, un libro de cuentos y relatos, justo para que conozcan más sus derechos y la forma de defenderlos, ¿no? Este libro se conforma por 38 cuentos y relatos que están organizados en 10 temas y bueno, es una contribución de vinculación con la sociedad. Les diría que quizá un 60% del libro está hecho por personas que vienen con formación de origen del campo de la psicología, pero tenemos historiadores, biólogos, ingenieros, y tenemos también participación de migrantes, hijos de migrantes sin formación académica a nivel profesional, pero que compartieron sus historias y que se sumaron a facilitar cuentos y relatos que permitan conocer los derechos humanos para aprender a defenderlos, ¿no? Este libro partió del diagnóstico de necesidades que les comenté. Se empezaron a desarrollar materiales didácticos, pequeños cuentos. Inicialmente no se contemplaba el libro como tal, pero en el proceso de poner los cuentos de evaluación, pues nos fuimos dando cuenta de lo que a la audiencia, lo que los niños y jóvenes les gustaba, no les gustaba, qué querían mejorar, y vimos la necesidad como de ampliar esta convocatoria. Empezamos con jóvenes en prácticas profesionales y servicio social, con jóvenes en veranos de investigación científica, con estudiantes de la materia optativa de problemas psicosociales de la migración, y esto permitió tener un primer bagaje de cuentos que se sometieron a evaluación y se mejoraron, y luego se abrió una convocatoria abierta para complementar la obra que ya se iba construyendo al paso del tiempo, ya con todos los cuentos que llegaron a la convocatoria, más los que se tenían anteriormente, se someten a proceso de arbitraje por población meta, es decir, por los que serían los futuros lectores, y por los expertos en contenido y en redacción. Y bueno, se determinan los cuentos que van a quedar finalmente en la obra y se envía justo a su publicación. Es importante que un énfasis particular es en los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, pero
partimos de los derechos generales de los niños, niñas y adolescentes, como vemos la identidad, a vivir en familia, a tener libertad de expresión, a la educación, a reunirte, a la inclusión si tienes alguna discapacidad, ¿no? Pero específicamente si eres un niño o niña migrante, pues eso todavía tiene un mayor sentido porque tienes derecho a que no te separen de tus papás, a que si no hablas el idioma tengas un traductor que te pueda apoyar a entender todo el proceso, a que tengas acceso a la comunicación y a que tengas asistencia consular, etcétera, ¿no? Los temas que se desarrollan en el libro, especialmente vinculados con los adolescentes, son los derechos de todo niño, niña y adolescente que en condición de migración debe de conocer, y los derechos humanos ante la contingencia sanitaria del COVID-19 dentro y fuera de México. Les diría que todos de alguna manera tocan el tema de la adolescencia porque están construidos en historias de familia, ¿no? Y el adolescente en general, pues es uno de los personajes presentes en la mayor parte de las familias. Empezamos con La gran travesía de Marisa Mariposa, son ejemplos, ¿no? La maleta mágica, ¿no? Todo lo que te llevas contigo cuando migras, ¿no? Las botas de serpiente, el señor de las botas de serpiente, ¿no? Que es justo de una comunidad purépecha. El joven adolescente que se despide del abuelo cuando migra. Las personas que viven la experiencia de acoso sexual mientras trabajan en el campo y cómo lo manejan en familia. O cuando quienes migran son las familias completas. O los efectos de la migración en la familia vistos desde una comunidad purépecha. O sea, ¿qué pasa cuando migra el papá? ¿Qué pasa cuando migra el tío? ¿Qué pasa cuando migra el hermano? ¿Qué efectos en la dinámica de la familia están ocurriendo? El tema de los exbraceros, cada vez más olvidado y tan necesario que niños y jóvenes sepan quiénes son, qué hicieron, por qué siguen reclamando en las calles que se les devuelva el dinero que no se les pagó, más bien que se les quitó y que no se les ha regresado. Y tenemos historias de lo que están viviendo los migrantes en campos de cultivo de hongos como este de Reading, Pensilvania, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, es un libro que se espera contribuya justo a esta vinculación de las universidades con el sector migrante y que pueda ser un recurso para niños y adolescentes para fortalecer su desarrollo, sus recursos psicológicos, sus recursos sociales a través de este recurso psicoeducativo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Pasamos a la sección de preguntas. Y bueno, en el chat tenemos dos de entrada que creo que son compartidas por todo el auditorio. Este libro estará disponible para consulta. ¿Y cómo se adquiere? Sí, es un libro gratuito. Justo la idea de desarrollarlo era que le pueda ser útil, ¿no? Que pueda ayudar a reflexionar, a pensar, a compartir historias. Y pues sí les advierto que hay historias de todo, ¿no? Hay una parte infantil y hay otra parte más de historias para adultos. O sea que si se lo dejan a un niño pequeño, que sea con acompañamiento. Y les voy a poner la liga a la que la pueden bajar para su consulta. Permítanme un segundito. Sí, muchas gracias y también gracias por esta acotación de que todos estos materiales tienen que ser utilizados con acompañamiento y sabiendo a qué población van dirigidos. Algo que me faltó compartirles es que en el transcurso de este trabajo de migración, nos invitan a participar en una convocatoria de vinculación entre la academia y la sociedad civil en temas de migración y conformamos una red que trabaja temas de apoyo a población agrícola y migrante, en donde estamos también ya desarrollando programas de intervención
pero ya más a un nivel nacional, ¿no? Entonces, esta red la denominamos Corimi y espero que en el futuro podamos compartirles ya los resultados del trabajo de esta